Ok, lo que vamos a empezar es ir a Proverbios 1. Ir hablando un poquito de los proverbios. Vamos a presentar los proverbios. Esta sería la primera mini conferencia del curso. Vamos a ir a Proverbios 1. Lo primero que nos vamos a preguntar antes de entrar en el texto es ¿qué es un proverbio? ¿Qué es un proverbio? Y sí, respondan, no importa. ¿Cómo? Como un refrán, ¿qué más? Dichos de sabiduría. ¿Qué es un proverbio? Consejos. ¿Qué más? Descripción de la realidad. Okay. Bueno, vamos a ver. Número 1, son refranes. ¿Okay? Es como un refrán. ¿Okay? Es como un refrán. Como un refrán de los tiempos bíblicos. Pero es un refrán. Y aquí voy a decir algo que a veces a la gente lo asusta un poco. No son promesas ni verdades universales. Es un refrán. No son promesas ni verdades universales. La mayoría nos hemos acostumbrado a tratar algunos proverbios como si fueran promesas. Y realmente no. Los proverbios no son igual. No son promesas. ¿Ok? ¿Qué significa? Que algunos proverbios que siempre los hemos tratado como promesas, obviamente no, o sea, hay que estar consciente de eso. O sea, no son promesas, tampoco son verdades universales. No es algo causa y efecto. Sino que los proverbios lo que nos dan es como generalidades. Vienen del hebreo mashal, esa es la palabra para proverbio en hebreo. Vamos a ir un momentito ahí al manual, ¿verdad? De hecho, si vamos un momentito al manual, ahí en la página 11, ¿qué nos dice ahí? Digamos, vamos a leer a partir de donde dice Van Deusen. Que ahí donde dice Van Deusen, vamos a leerlo. Ahí donde dice definición de proverbios. Así. Vamos a leer la definición de Van Deusen. Tal vez alguien me lo lea bien fuerte, algunos tengo una voz fuerte. La palabra mashal abarca más más que solo los proverbios breves. Este autor continúa diciendo que este sirve para indicar diversas clases de prosa y poesía. No tenemos al respecto ninguna otra palabra equivalente española mejor que la que designa a este libro de la Biblia. Este también es
reforzado por John, que dice, refiriéndose al término hebreo mashal, la palabra tiene una fuerza más amplia que el término en español proverbios. Entonces, ¿qué es un proverbio? Según el contexto bíblico, tomamos prestada la definición de Lyon, que nos dice la palabra mashal puede significar un dicho breve o un discurso prolongado. Sí. Hasta ahí. Entonces, un proverbio es un dicho breve, tiene un enunciado de sabiduría, pero es un solo proverbio. O inclusive puede ser un discurso. De hecho, cuando nos enfrentemos a los proverbios en la escritura, vamos a tener los dos tipos. Vamos a tener dichos pequeños que inclusive no tienen conexión unos con otros, y vamos a tener pasajes más largos. Por ejemplo, el elogio de la mujer virtuosa, o el himno de la sabiduría, que también está en proverbios, que son pasajes más extensos que en sí, como un conjunto, forman un mashal, o sea, forman un proverbio. Ahí se queda corta la palabra proverbio, digamos, porque realmente es un conjunto de textos que forman como un discurso de sabiduría. Bueno, porque nuestra palabra proverbio en castellano, en español es más eso, ¿verdad? El dicho breve, ¿verdad? Pero lo que hay que hacer es que esa expresión mashal en hebreo es más que eso, ¿verdad? Puede referirse tanto al dicho breve como algo más extenso, inclusive una parábola, un acertijo, etc. ¿no? Ahí van a entrar muchas cosas. Voy a regresar. ¿Qué pasa cuando decimos que no son promesas ni verdades universales? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Hablemos de un refrán nuestro. Perro que ladra no muerde. Por ejemplo. ¿Qué significa? Bueno, en primer lugar está escrito en sentido figurado, ¿verdad? No es literal. ¿Qué significa perro? Perro que ladra no muerde. Que hay gente que habla mucho y no hace nada. Ahora, eso pasa siempre. Que alguien que habla mucho no hace nada. No, hay veces que hay alguien que habla mucho y hace mucho. Más de lo que habla. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Que no es una verdad universal, no es algo que siempre se vaya a cumplir, sino que los proverbios son generalidades. Si decimos, instruye al niño en su camino, a ver, complétame el proverbio, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Se va a cumplir siempre? No. De hecho, sí es una generalidad. La mayoría de las veces que instruimos a un niño en su camino, aun cuando sea viejo, no se apartará de él. Es una generalidad, pero sí hay sus excepciones. Y hay que tenerlo muy claro. Sí hay sus excepciones. En la misma escritura hay ejemplos. Gente que los instruyeron en los principios del Señor desde niños. ¿Y qué pasó? Se apartaron en algún momento. La persona puede tratar de aprender de ese proverbio y aplicarlo a su vida, y por ejemplo instruir a sus hijos desde niños. Pero siempre hay que entender que hay una remota posibilidad de que, a pesar de que usted lo instruyó desde niño, él tome la decisión cuando sea adulto de apartarse. Sí puede pasar. Y eso es importante a la hora de considerar los proverbios. Y este tipo de formación, ¿verdad? De pronto tomamos, por ejemplo, como promesa, ¿cómo es que dice? ¿Serás salvo tú y tu casa? ¿Cómo es?
Por ejemplo, eso también es un proverbio, solo que tal vez no está en el libro de los proverbios. Hay que ver que no todos los proverbios están en el libro de proverbios, ¿verdad? Que también, que estamos hablando que es una figura literaria de la escritura, y que no necesariamente los proverbios solo están en proverbios, ¿verdad? Va a haber en salmos, va a haber en palabras de Jesús, etc. Y simplemente hay que reconocer la forma literaria. Entonces ese texto que dice que serás salvo tú y tu casa, sí, está bien, va a aplicarse en muchas ocasiones, en un tiempo. Y a veces lo agarramos como una promesa, ¿verdad? Que sí, esto va a pasar o esto va a pasar y me agarro de la promesa. Y no necesariamente. Generalmente cuando un padre cree en un Señor, influencia al resto de su familia, la mayoría llegan a conocer a Dios. Pero no necesariamente. Pues así es como hay que interpretar los proverbios. Y siempre hay que tomar en cuenta eso. Y yo sé que a veces, aquí sí estoy chocando a veces un poco con la teología cristiana convencional, ¿verdad? Que ha interpretado muchas veces estos pasajes como si fueran promesas, como si fueran verdades absolutas. Y no, son generalidades. ¿Okay? Los proverbios son generalidades. Y hay que interpretarlos como eso. Vean que estamos hablando que el proverbio es una figura literaria hebrea. Así como las metáforas, los símiles, las prosopopeyas que utilizamos en el español tienen sus formas de interpretar, el proverbio tiene su forma de interpretar. Y es esa. Pero son generalidades. Es igual con nuestros refranes, son generalidades. Y hay que tomarlos como eso. Ahora sí, entremos ya al texto de Proverbios 1. ¿Okay? Realmente Proverbios 1 nos da una verdadera introducción a todo el libro de los Proverbios. Y básicamente nos va a hablar de tres cosas. Vamos a mencionar su autor principal, va a mencionar sus propósitos y va a mencionar sus audiencias, a quién va dirigido. Pues vamos a entrar directamente. Verso 1 dice: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. ¿Qué? Su autor principal, Salomón. Pues sabemos que el autor principal del libro de los proverbios fue Salomón. ¿Quién fue Salomón? El hombre que pidió sabiduría a Dios. Y vamos a ir al texto. Primera de Reyes 3, del 5 al 13. Y tal vez alguna persona que me lo lea bien fuerte. Primera de Reyes 3, del 5 al 13. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en un sueño, y le dijo: pide lo que quieras y yo te daré. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo, y tú le has reservado en tu gran misericordia, y en que le diste un hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David, mi padre. Y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual tú escogiste, en un pueblo grande, que no se puede contar ni enumerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón encendido para juzgar a tu pueblo, y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pudiese él. Y le dijo Dios: ¿por qué has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste
la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para huir juicio. He aquí lo he hecho, conforme a tus palabras. He aquí te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, y después de ti se levantará otro como tú. Y ahora también te he dado las cosas que no pediste, riqueza y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Bueno, Dios le dio sabiduría a Salomón, ¿verdad? Entonces este fue el hombre que escribió la mayoría de los proverbios. Dice Proverbios 4 del 30 y 33 que Salomón escribió más de 3000 proverbios. Vamos a ir al texto, Proverbios 4. Proverbios 4. No, es Primera de Reyes, no, Primera de Reyes 4. Es Primera de Reyes 4. Ok, vamos a leerlo. Está bien. Hay un error en la diapositiva, es Primera de Reyes 4. Entonces alguien que me lo lea fuerte, el primero que lo tenga. Compuso 3000 proverbios y sus cantares fueron 5000. Muy bien. No, del 30 al 33. Aquí abajo dijo 32. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Fue más sabio que todos los demás hombres, más que Etán, el Efraíta, y que Emán, Calcol y Larga, hijos de Maol, y fue conocido entre todas las naciones de los alrededores. Compuso 3000 proverbios y sus cantares fueron 1005. También disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Hasta ahí. Ok. Entonces hay que entender que cuando hablamos del libro de los proverbios hay un autor principal, pero no es el único autor, ¿ok? Sino que él escribió la mayor parte del libro. Vamos a hablar de algunos otros autores que se mencionan en Proverbios. Proverbios 31 menciona a Gur. Proverbios 31:1 menciona a Lemuel. Inclusive hay algunos sabios anónimos. Mira, por ejemplo, como se muestra en Proverbios 22:7. ¿Sí? Dicho sea de paso, Proverbios 31:1. ¿Qué les suena a Proverbios 31? Es uno de los proverbios más famosos como un todo. El famoso Proverbios 31 es uno de los más conocidos. Lo escribió el rey Lemuel. Bueno, Proverbios 31 es el que tiene parte de su capítulo, es el elogio de la mujer virtuosa. Ese no lo escribió Salomón, por ejemplo. Inclusive, Proverbios 31 es interesante, ¿verdad? Tal vez ahora no es de tiempo de hablarlo, pero en todo caso, Proverbios 31:1 dice que son palabras que le enseñó. 31:1 dice que son palabras que le enseñó el rey Lemuel, su mamá. ¿Sí? Son palabras que le enseñó su mamá, o sea, es un proverbio que le enseñó su mamá, o sea, todo el pasaje era el elogio de la mujer virtuosa, como que lo escribió Lemuel, viene de boca de una mujer. ¿Sí? Eso es importante, ¿verdad? Viene de boca de una mujer. Probablemente era un texto que se aprendía.
que aprendían las mujeres, completos, de memoria. De hecho, una de las características de Proverbios 31 que es muy interesante es que es un acróstico. ¿Saben qué es un acróstico? Ajá, que digamos que uno pone la palabra proverbio, ¿verdad? Y que cada letra le tiene una palabra, ¿verdad? Uno dice, digamos, P, poderoso es el Señor, por decir algo. R, Rey de Reyes. O, no se me ocurre. Omnipotente, okay, por decir algo, ¿verdad? Y decir V. Verbo de Dios, por decir algo, ¿verdad? Bueno, eso es un acróstico, ¿verdad? Cuando usted pone una palabra, ¿verdad? En español los jovencitos, las jovencitas en sus diarios y cosas así, a veces nos escriben, ¿verdad? Realmente Proverbios 31, digamos, lo que es el elogio de la mujer virtuosa, cada uno de los versos inicia con una letra del alfabeto hebreo. ¿Sí? Cada uno de los versos inicia con una de las letras del alfabeto hebreo. Es como si usted hubiera agarrado A, B, C, D, F, G, H, hasta Z. Es el alfabeto. Es como si usted hubiera agarrado el alfabeto y hubiera puesto A y pone una característica de la mujer con A, B, una característica de la mujer con B, C, y una característica de la mujer con C, etcétera. Eso se pierde en la traducción al español, ¿verdad? ¿Okay? Vamos a leer Proverbios 22, 17. Proverbios 22, 17. Recuerden que si tienen preguntas, me las hacen al final. Apúntenlas para que no se me olvide. Proverbios 17 dice, 22, 17. Inclina tu oído y oye las palabras de los sabios, aplica tu corazón a mi sabiduría. Nada más habla de las palabras de los sabios, ¿verdad? Pues va a haber un montón de sabios anónimos que también escribieron proverbios. Ahora hablemos un poquito del propósito de los proverbios. Y vamos a regresar, ¿verdad? Al versículo, al capítulo 1, al versículo 2, que dice que su propósito es para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. ¿Qué es sabiduría? Es importante que esa palabra sabiduría no es solo conocimiento, por conocimiento. No es saber cosas, no es conocer cosas. La sabiduría es un conocimiento práctico para actuar en la vida. La sabiduría es un conocimiento práctico para actuar en la vida. Estamos hablando de algo práctico. O sea, los proverbios es lo que nos dicen, los que nos ayudan a entender sabiduría, ¿verdad? Tener ese conocimiento práctico para actuar en la vida. Quise explicar un poquito que esa palabra doctrina es musar. De hecho, la nueva versión internacional no utiliza la palabra doctrina, dice disciplina. A diferencia de la Reina Valera, que es la traducción más popular que tenemos en español, ¿verdad? Todos nos encanta usar la Reina Valera y nos cuesta soltarla, ¿verdad? Pero por ejemplo, a veces hay textos donde queda un poco corta su traducción, ¿verdad? Entonces por eso a veces es bueno comparar con otras versiones. O si uno puede ir a los idiomas originales, ¿verdad? Que no todos tienen la formación para ir a los idiomas originales. En todo caso, la palabra es musar, que en la nueva versión internacional es traducido como disciplina, que lo que habla es de reconocer las advertencias y no rechazarlas. O sea, lo que nos ayudan los proverbios es a ser más sabios y a reconocer
las advertencias que aparecen en el camino. Luego dice para conocer razones prudentes y sigue hablando de prudencia. El versículo 3, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Entonces los proverbios nos instruyen para ayudarnos a actuar con prudencia. O sea, uno de los principios principales de proverbios, la prudencia. Nos enseña que tenemos que ser prudentes. Y ahí lo pongo entre paréntesis, mirar antes de actuar, pensar antes de actuar, aplicar justicia, o sea, ser justos. Vean que ahí dice la palabra justicia y juicio. El texto dice prudencia, justicia y juicio. Pues son las preguntas que uno hace el texto. Justicia y juicio como que se parecen un poco, ¿verdad? Entonces, justicia está hablando de que seamos justos en nuestras decisiones, o sea, que seamos justos, ¿verdad? A la hora de tomar decisiones. Y ahí es la palabra justo, tiene que ver con hacer lo correcto. Porque a veces nuestra definición de justo es como darle parejo para todos, ¿verdad? No, ahí es hacer lo correcto. Cuando hablamos de justicia. Y cuando hablamos de juicio, juicio es una palabra más legal. Es dar un veredicto correcto. Entonces, que nuestros juicios sean correctos significa que nuestros veredictos, cuando juzgamos algo, sean correctos. Entonces a eso nos ayuda los proverbios. Por último, cuando dice equidad, se refiere a actuar en forma equitativa y recta. Pues a eso nos ayuda los proverbios. Ahora hablemos de su primera audiencia. Vamos a hablar de dos audiencias, igual que vamos a hablar de dos propósitos, ¿verdad? Entonces la audiencia número 1, los jóvenes ingenuos. ¿Sí? Dice el texto, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Ahí esa palabra simples, ¿verdad? Se está refiriendo más a los ingenuos. ¿Qué son los simples, verdad? Porque uno dice, bueno, ¿qué son los simples? Estamos hablando de gente que le falta sabiduría, que es ingenua muchas veces, que muchas veces le falta madurez. Y a los jóvenes inteligencia y cordura. Algo que es importante es que en ese texto hay un paralelismo. Hay una figura hebrea que se llama paralelismo. En español no tenemos paralelismos, ¿verdad? En nuestra literatura hispana, castellana, no usamos esa figura literaria, es una figura literaria hebrea. ¿Qué es lo que hace el paralelismo? Bueno, hay un paralelismo específico que se llama paralelismo sinónimo. ¿Qué es lo que significa? Que el texto repite dos veces como la misma idea, solo que en palabras diferentes. Entonces, decir sagacidad a los simples es lo mismo que decir inteligencia y cordura a los jóvenes, ¿verdad? Para que lo vean así. Sagacidad a los simples es lo mismo que decir inteligencia y cordura a los jóvenes. O sea, está haciendo un paralelismo, está diciendo que los simples son los jóvenes. Y es cierto. O sea, no es que yo quiera menospreciar a los jóvenes. No, yo creo que los jóvenes tienen mucho potencial. Y tienen mucha fortaleza, pero lo que tienen de potencial y de fortaleza les falta en experiencia y en madurez. ¿Qué? Entonces, ¿qué es lo que hace el texto? Es un paralelo entre los simples con los jóvenes. O sea, los jóvenes es lo mismo que decir los simples, los ingenuos, los que les falta experiencia, los que les falta madurez. ¿Ve? Y sagacidad, en este caso, equivale a decir lo mismo que inteligencia.
Y sí, a los jóvenes a veces les falta esa sagacidad, ¿verdad? Esa astucia. Les falta ser un poquito más prudentes, les falta... O sea, ¿cuántos jóvenes hemos escuchado decir, a mí no me va a pasar? ¿A cuántos hemos escuchado decir, a mí no me va a pasar? Le pasó a menganito, le pasó a fulanito, le pasó a sutanito. Pero yo estoy jugando con lo mismo y no, pues yo lo tengo bajo control. A mí no me va a pasar. Ese sentimiento de invulnerabilidad que tienen todos. Ah, no, yo salgo a las 11 de la noche de la casa y nada me va a pasar, ahí salgo caminando. No, a mí no me asaltan, asaltan a otros. Pero a mí nadie me va a asaltar. Ah, no, es que ella fue la que quedó embarazada. Yo sé que estoy teniendo relaciones con mi novio, pero no, yo no voy a quedar embarazada, yo sí me estoy protegiendo. Y cuando me da cuenta, quedó embarazada. Pues sí, a los jóvenes les falta muchas veces sabiduría. Para eso están los consejos como los proverbios. La nueva versión internacional dice que los simples son los inexpertos. En vez de usar la palabra simple, usa inexpertos. ¿Verdad? Sin experiencia, lo que yo decía. Los jóvenes lo que les falta es experiencia y madurez en muchos casos, ¿verdad? Entonces, para eso sirven los proverbios. Entonces, esa va a ser la primera audiencia. Los jóvenes, los inexpertos. Entonces, los proverbios ayudan a que los inexpertos adquieran astucia, a que sean más sabios, a que sean más astutos. Si yo sigo los proverbios, si un joven sigue los proverbios, va a actuar de una mejor manera, con más astucia, con más madurez. Ahora viene la segunda audiencia. Oirá al sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejos. La segunda audiencia son la gente que sí sabe. Los que son sabios pueden aprender más. Vamos a leer ese texto, Proverbios 9:9. Dice, da al sabio y será más sabio, enseña al justo y aumentará su saber. Siempre existe algo más que aprender. Un sabio sabe que conoce poco. Pero una persona sabia sabe y está consciente de lo que él sabe, es muy poquito. Y siempre hay algo que aprender. Siempre hay consejos que podemos seguir. No importa que tengamos 20, 30, 40, 50, 60 años. Aún los ancianos pueden aprender consejos nuevos y pueden seguir consejos, que a veces les cuesta porque ya están como un poquito más tercos, ¿verdad? Pero yo creo que entre más viejo uno se hace más terco. Pero aún, si ese anciano es sabio, él sabe que puede aprender y que muchas veces va a tener que seguir consejos. Es una de las características de los ancianos sabios. Propósito número 2. Capacidad para comprender las palabras sabias. ¿Sí? Entonces, continuamos con el texto. Dice así, el versículo 6.
Para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Los que son sabios pueden comprender los proverbios, las parábolas, los acertijos. ¿Sí? De hecho, ahí estoy como interpretando un poco el texto, ¿verdad? Cuando dice, para entender proverbio y declaración, se está refiriendo específicamente a los proverbios propiamente dichos, ¿verdad? Los dichos de los sabios. Las palabras de los sabios se refieren muchas veces a las parábolas, ¿verdad? Como las parábolas de Jesús, que había que tener cierta sabiduría para entenderlo. Y los dichos profundos se refieren a cosas como acertijos. Recapitulando un poco, ¿qué es lo que hemos visto? Primero, que los proverbios son declaraciones generales, ¿verdad? No son promesas, no son verdades absolutas, sino que siempre tenemos que entender que son cosas que dan generalidad. Segundo, hemos visto dos audiencias. ¿Cuáles eran? Los jóvenes, los inexpertos y la gente que ya es sabia. Ojalá nosotros estemos entre los que ya somos sabios, ¿verdad? Y aplicamos los proverbios y que estemos dispuestos a aprender más. Segundo, hemos visto dos propósitos. ¿Cuáles eran? Adquirir sabiduría, sí. Ajá. Adquirir sabiduría y poder entender los proverbios, los consejos, las palabras de los sabios. Entonces ahí, resumiendo, los proverbios nos dan sabiduría y prudencia y nos permiten entender consejos más complejos. Los proverbios son para los jóvenes por su inexperiencia, pero de igual manera todos podemos obtener mayor sabiduría al aplicarlos a nuestras vidas. Y con eso terminamos, ¿verdad? Esta primera parte, esta primera presentación.